Aquí estamos de nuevo, queridos oyentes del fin de semana. Estamos de nuevo en nuestra mesa de análisis, en esta tertulia de debate, de reflexión, y como siempre, con amigos. Están con nosotros Mario Stoffemacher. Hola Mario, nos alegra tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como saben, Mario estuvo hace 3 semanas también en la tertulia. Él es el director de Educación y Culto de la comunidad judía masortí o conservadora Betel de Madrid. Mario, ¿cómo va todo por Betel? La verdad que con muchas actividades, y este fin de semana nos vamos de visita a la judería de Segovia. Muy bien. Si alguien que nos escuche está a tiempo todavía de apuntarse. Sí, ¿por qué no? A las 9 de la mañana nos encontramos para salir hacia Segovia, que allí nos esperan para hacer una visita guiada. También está Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor de comunicación política en el CEU. Ricardo, bienvenido de nuevo a Radio Sefarat. Bien hallados todos. Ricardo, estarás corrigiendo exámenes, supongo, ¿no? Es fecha para todos. Estamos corrigiendo exámenes hasta la saciedad. Hay además un montón para corregir, que esto es un descanso en medio de la tarea. Luego nos envidian por las largas vacaciones que tenemos, que es como, ¿no?, un premio por este mes de angustia. Bueno, en realidad si pensamos que también hay que dedicarse un poco a la investigación y a la lectura, y las vacaciones no son tales. Lo que pasa es que, bueno, como se disfruta, pues tampoco tiene a lo mejor la carga de esfuerzo que pudieran tener otras profesiones. Así es, coincido plenamente contigo. Temas de la semana. Punto final a la impunidad en Argentina, un tema que vamos a comentar. Tensión en la autoridad palestina por el enfrentamiento que hay entre clanes y facciones terroristas. Crisis en la Unión Europea, una crisis que ya está siendo noticia desde hace semanas. Congelan por un año el plan para ratificar la Constitución. También debates en torno a la financiación de la Unión. Y en España, detención de islamistas vinculados a Al-Zarqawi. Y también en España otro fin de semana caliente, no solamente por las altas temperaturas. La Iglesia y la oposición en las calles de Madrid diciendo no al matrimonio homosexual. Bien, si os parece, son muchos temas, no vamos a poder abordarlos todos. Empezamos con Argentina. Mario, las mal llamadas leyes del perdón son declaradas inconstitucionales casi 20 años después por la Corte Suprema de Justicia. ¿Se saldan de alguna manera las cuentas con el pasado? ¿Se podrá hacer justicia? Es una pregunta muy complicada, pero en principio podemos decir que hablábamos en aquellos años de ni olvido ni perdón. En este momento lo que sí podemos decir es que se salda una pequeña herida que teníamos con la justicia. Y en todo caso, aquello de que podamos saldar lo que tenemos pendiente, lo veremos en el futuro. Ahora es donde tenemos la oportunidad de ver si somos capaces, si la justicia y la sociedad es capaz de enfrentar el proceso de saldar las deudas que tenemos con los desaparecidos y los muertos durante esos años ignominiosos de la Argentina. Se habla como de 500 o 1000 policías y militares que pueden volver, o algunos que nunca han sido procesados, pueden ser juzgados y condenados. Ricardo, ¿cómo ves esta noticia? Hay a mi juicio una cuestión muy interesante para reflexionar, que es la de si realmente un acto del Poder Legislativo, o incluso en general los actos que pueden realizarse desde el Estado, pueden acabar con la memoria, ¿no? Parece que la memoria de los muertos, de los desaparecidos, no solamente en la Argentina, sino en el conjunto de países donde hubo procesos de enfrentamiento civil como el que se vivió en la Argentina, parece, digo, que en estos países los intentos de reconstrucción social pasan necesariamente por saldar estas deudas con la historia. Que tampoco se trate de una cuestión, a mi juicio, de venganza. Yo no he encontrado mensajes en la sociedad civil argentina de búsqueda de venganza, sino sobre todo una reivindicación de justicia, de que realmente aquello no quede en la impunidad. Y en el fondo habrá que pensar si una de las funciones de la administración de justicia y en general del Estado no es, además de la garantía de la seguridad, garantizar el fin de la impunidad. Algo así decía Verbitsky en página 12, el periodista judeo-argentino Horacio Verbitsky, que seguramente conocen todos nuestros oyentes del Cono Sur, o por lo menos seguro los argentinos, y tú, Mario. Decía que se apuntara de alguna manera al edificio institucional que había sido carcomido por las leyes aberrantes del punto final, de la audiencia de vida. Y de una tercera ley de la que no hablamos, que es la del indulto. Que ha permitido que no se pueda sumar a esa cifra de 400, 500 personas que tú estabas mencionando, a varios centenares que han quedado fuera de la mano de la justicia que ahora mismo pudiera llegar a aplicarse. Pero efectivamente no es posible construir una sociedad más justa, no es posible construir ni siquiera ningún tipo de sociedad si no lo hacemos saldando y construyendo sobre bases justas. Y en todo caso no hay credibilidad en las instituciones si no existe una relación de justicia para con ellas. Y en este sentido
este fallo de la Corte Suprema lo que permite es, bueno, pues tal como lo decía, un cierto acercamiento y un atisbo de fe de que lo que no se hizo en su tiempo podemos llegar a verlo en un futuro. El tema de los desaparecidos argentinos también ha afectado en gran medida a la comunidad judía argentina. Mario, tú lo has vivido desde cerca. Estuviste en Argentina en aquella época, estabas activo en las organizaciones e instituciones judías. Un alto número, una alta cifra, en torno a los 2.000, 3.000 desaparecidos, lo cual es mucho más que, digamos, su proporción de judíos en la población argentina. Hay incluso una asociación de familiares de desaparecidos judíos que dirige Mario Weinstein, y han estado también activos junto con las otras organizaciones de derechos humanos que de alguna manera han tenido este gran éxito después de tantos años de lucha. Sí, así ha sido. Y la verdad es que la comunidad sufrió muchísimo en aquellos años. Muchos de nuestros miembros fueron chupados, como se decía en la jerga, por esas bandas paramilitares que en realidad pertenecían al gobierno, pero que actuaban cual si fueran paramilitares y guerrilleros, y nos han hecho muchísimo daño. Y la verdad es que es muy difícil en unos pocos segundos poder transmitiros la dureza, la crueldad con la que se trató a todos estos muchachos jóvenes y mayores, que por defender ideas, en muchos casos cercanos a lo que el propio judaísmo manda, que tiene que ver con la solidaridad y la ayuda al prójimo, pues se veía en ello una actitud subversiva y por tanto contraria al régimen y por tanto susceptible de ser castigada con la muerte. Con el coste que eso supone para una sociedad en términos no solamente de las vidas humanas valiosas en sí mismas, sino de que eran personas que en muchos casos eran verdaderos líderes, lo hablábamos antes, periodistas, intelectuales, pensadores, profesores, actores, escritores, es decir, personas que generan una riqueza que va más allá de lo meramente material y que entra en la riqueza de un modo de vida, de una cultura y en definitiva de una civilización, ¿verdad? De tal forma que yo creo que fue una pérdida espantosa, además, insisto, y después del valor de las vidas en sí mismas, que son siempre valiosas. Nos gustaría volver a tratar este tema, si te parece, Mario, esta semana, en algún momento en que te venga bien, una entrevista en que nos hables un poco más sobre esto, sobre cómo fue vivir como judío en Argentina en aquella época, y también que nos hables de Marshall Mayer, que es el rabino con quien te formaste en el seminario rabínico latinoamericano, así que desde aquí ya, con todos los oyentes por testigos, quedas emplazado a una entrevista. Cualquiera se atreve a decir que no. Bueno, si os parece, pasamos a otro tema de la semana. Esto, aunque tenga toda esta dureza de fondo, es una noticia feliz, ¿no?, que podemos dar, que es ese fallo de la Corte Suprema Argentina. Hay otra noticia en España que también tiene un poco esa ambivalencia, una detención, pero por otro lado una detención que muestra, como siempre, que la red del islamismo en España está muy arraigada, ¿no? Hablamos de esos 16 detenidos acusados de pertenecer a una organización que enviaba suicidas para cometer atentados en Irak. Ricardo. Hubo en España ya en el pasado algunas detenciones. Lo que ocurre es que no estaba tan claro que enviaran suicidas. Recordemos que hay personas procesadas presuntamente, recordemos también que todos gozan del derecho a la presunción de inocencia. Hay personas procesadas precisamente porque, entre otras actividades, una de las que presuntamente desarrollaban era la captación de personas para ir a combatir en otros países. Recordemos, por ejemplo, la idea de Bosnia o de Chechenia como territorios para la yihad. Y en ese contexto, yo creo que sí es interesante ver que el islamismo no reduce su actividad a la comisión de atentados en un momento determinado, sino que además de tener el islamismo, y en particular los grupos que aquí nos ocupan, además de tener una labor presuntamente terrorista, operativa, tienen también una labor de captación y difusión de la propaganda, que es mucho más importante de lo que pensamos. Recordemos que hoy los medios de comunicación son uno de los campos donde se libra la batalla entre el terrorismo y el mundo libre, entre el islamismo radical y el mundo libre. Y notemos además otra cuestión, y con esto termino, Alex, y es que en lo que estamos viendo de un año a esta parte es que en realidad no sabemos la magnitud del peligro con el que nos enfrentamos. Así como al comienzo era muy difícil saber cuántos militantes podía tener una banda como ETA, recordemos que en los años 70 era difícil saber cuántos podía haber. Sabíamos que eran un número importante, pero no sabíamos exactamente cuántos. Ahora espero equivocarme, pero temo que no sabemos en realidad con qué magnitud de problema nos estamos enfrentando, cuántos son,
¿Cuántos están dedicados a lo operativo? ¿Cuántos se dedican a la captación de personas? Temo que no lo sabemos. Desde luego es un problema que está ahí, que justamente hace unos días recibíamos un correo de un oyente de Radio Sefarat que nos decía que echaba de menos en esta radio más programas donde se hablara de interculturalidad, de diálogo, de convivencia entre todas las religiones. Él había metido en el buscador de Radio Sefarat la palabra Islam y todas las noticias que aparecían pues vinculadas a noticias de este tipo como la que estamos comentando, ¿no? Islamismo radical, terrorismo, etcétera. Y es un poco triste que tenga que aparecer de esa manera. Justamente la semana pasada, y quizás podemos aprovechar también este espacio para que nos comentes, Mario, de un encuentro por la paz organizado nada menos que en la Mezquita de Madrid, de la M30. ¿Cómo fue eso, Mario? Fue vibrante, muy emocionante y diría que inicialmente desconcertante. Fue organizado... ¿Quién convocó ese encuentro? En Madrid existe una sección de la Federación Internacional Interreligiosa por la Paz, cuyo presidente, Armando Lozano, muchacho con una entrega absoluta a este menester, pues nos convocó, y debo decir que a petición expresa del imán de la Mezquita de Madrid, para que intentáramos organizar un encuentro interreligioso. Así es que nos pusimos de acuerdo y organizamos esta actividad, fundamentalmente declaratoria, intentando, pues llegar a nuestras feligresías con un mensaje de unidad que básicamente intente demostrar que existe salvación fuera inclusive de la propia religión, de nuestra propia religión y de nuestra propia visión. ¿Y vosotros fuisteis como comunidad Betel? Efectivamente, así fue que estuvo el imán representando a la comunidad musulmana en el Centro Cultural de la Mezquita. Estuvo un cura párroco que tiene un gran ascendiente en virtud de su relación con la Casa Real, y yo mismo en relación con la comunidad judía. Éramos unas 400 personas y la verdad que el acto fue maravilloso, realmente maravilloso, y hemos quedado emplazados a que este sea el punto de partida de futuros encuentros a lo largo de todo el año, de modo tal que nuestras comunidades puedan encontrarse tanto en Betel como en la Mezquita para generar algunos encuentros que logren el esclarecimiento necesario para romper los tabúes y barreras que pueda llegar a existir entre nuestros jóvenes, fundamentalmente. Claro, hay un abismo ahí también de desconocimiento que de esta manera se podría puentear, ¿no? Ricardo, ¿cómo ves este tipo de iniciativas como católico? Bueno, a mí estas iniciativas me parecen encomiables en el sentido siguiente. Tenemos que partir de la base de que las religiones son caminos de salvación. Y en ese sentido yo creo que el hecho religioso, la realidad del hombre religioso, al margen de la fe que profese, es algo en sí mismo constructivo, es algo en sí mismo bueno. O dicho de otra manera, las religiones no llevan necesariamente ni a la violencia, ni al enfrentamiento, ni a la mutua destrucción. Creo que es un error pensar esto. Sentado esto, creo que hay que encontrarse, no únicamente porque vivamos en un mundo que es cada vez más pequeño, en una aldea global, etcétera, sino porque es mutuamente enriquecedor. Dicho de otra manera, y lo planteo desde la reflexión de los católicos, es muy difícil entender las raíces, el fundamento de la fe, no solo de los católicos, sino en general de los cristianos, si uno no conoce fundamentalmente el judaísmo. Y es muy difícil entender el mundo contemporáneo y la historia que nosotros tenemos si no entendemos la relación del cristianismo con las restantes religiones, relación que en ocasiones ha sido enfrentamiento y en otras ocasiones no tanto de enfrentamiento, sino más bien de coexistencia, con algunos ejemplos, a mi juicio, muy luminosos y muy, muy interesantes de enriquecimiento mutuo. Luego me parece una noticia de la que hay que felicitarse. Pues lo que hacemos, Mario, también es que dar difusión a este tipo de iniciativas, porque lo que tienen que hacer es consolidarse, crecer y conseguir más gente, ¿no?, que se apunte. Precisamente ayer dábamos también la noticia que en Betel, en Argentina, Betel de una manera abandera este tipo de iniciativas, hizo también un acto de jura de la bandera, que es algo muy típicamente argentino, en un colegio o con colegios cristianos y musulmanes en la comunidad de Betel de Argentina. Bueno, una iniciativa bonita. Para terminar, y así que os voy a pedir mucha brevedad porque se nos ha ido el tiempo. Como sabéis, este fin de semana, hablando de religiones, precisamente se produce una gran manifestación y hay una cierta crispación social en torno al tema del matrimonio homosexual. No vamos a empezar ahora a debatir sobre eso. Simplemente preguntaros
otros, esto que para unos es una marcha en defensa de la familia, que para otros un acto de repulsa o de rechazo a la diferencia del hecho homosexual. ¿Qué os parece? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero creo que sí es conveniente aclarar, y me parece que en este sentido hay una obligación de rigor. A mi juicio no se trata la convocada por el Foro Español de la Familia una manifestación contra nada, sino a favor de la familia. Creo que este es un dato que hay que tener presente, y creo que hay una segunda cuestión, que es la del rigor. Detrás de esto lo que hay es una discusión acerca de los nombres que se les deben dar a las cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que no es tanto una manifestación contra nada, sino a favor de. Mario. La verdad. En un minuto, no lo tengo tan claro. Creo fervientemente en la necesidad y el deseo de que la gente exprese sus sensaciones y sentimientos, y en este caso, al ser un tema tan controvertido, pues sin duda genera mayor controversia. Y el hecho de poder manifestar, que no negativamente, no dicho de manera peyorativa, sino manifestar cuál es la posición que cada uno tiene, me parece un hecho per se muy importante. En cualquier caso, sí creo que es un tema interesante para que la sociedad debata, y amén de que los legisladores hayan llegado a una opinión por mayoría, sí es algo de la cual la sociedad tiene que madurar y desarrollar de manera ferviente y llegar a una conclusión en la que esté realmente convencida. Es un tema que da para hablar mucho, perdonadme que lo haya iniciado como punto final de este debate. Lo dejamos aquí y sí que contamos con vosotros en el futuro, Mario, para esa entrevista, para que nos hables sobre Argentina. Ricardo, como siempre, estás bienvenido en esta casa. Es una alegría venir siempre. Muchas gracias a los dos por participar en este debate. Un saludo a nuestros oyentes. Feliz fin de semana. Shalom. Muchas gracias.